live. Bendiciones, un privilegio estar aquí el día de hoy con todos ustedes, alabando y glorificando pues el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Así que tenemos un momento en este avivamiento 2020, estamos en un avivamiento poderoso, en un avivamiento que el Señor pues tiene cosas lindas, cosas bellas y cosas grandes para cada uno de nosotros, para ustedes, para mí, para todos nosotros. Así que, bueno, gloria al Señor, porque Dios es grande, Dios es poderoso y Dios es misericordioso. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy bonito que se llama Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. Y quiero que usted se prepare y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 8, versículos 22 al 25, que dice de la siguiente manera. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 8 del 22 al 25. Dice justamente así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de vientos en el lago. Se anegaban y peligraban y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Gloria al Señor. Bueno, vamos a ir rápido el día de hoy, ¿verdad? Porque hay cosas que hacer, tenemos un día, hay muchos pastores que vienen. Hoy es un día de poder, un día donde la gloria de Dios se va a estar manifestando en cada uno de nosotros. Pero lo que quiero es lo siguiente: imagínese usted que usted está en un pequeño bote, en medio del mar, no un barco, un botecito pequeño. Imagínese que usted está metido en ese pequeño bote. Ahora, usted está ahí con los discípulos de Jesús, porque la mejor manera de poner una perspectiva bíblica es cuando nosotros nos ponemos en escena, cuando nosotros nos ponemos como que estamos ahí, como que qué está sucediendo, como que qué es lo que está pasando. Bueno, imagínese usted ahí, y debo recordarle algo, que algunos de los seguidores de Jesús, la mayoría, eran realmente pescadores. Conocían ellos la fuerza de los vientos del norte, y ellos sabían que la fuerza de los vientos podían ser completamente mortales, porque eran bastante fuertes. Ahora, Jesús viene, se acerca a los discípulos y les dice: vamos al otro lado, vamos al otro lado. Algo bien bonito. Se montan en el bote, y cuando se montan en el bote, Jesús decide tomarse una siesta, empieza a dormir ahí. Y de pronto, mientras Jesús está durmiendo, en la mitad del lago empieza una tormenta. No sé si usted ha visto las películas o conoce lo que es una tormenta en el mar, pero en el mar normalmente, aunque dicen que la vida más sabrosa es cuando usted está en el afuera de la playa, pero no adentro, ¿verdad? Porque cuando tiene la tormenta, entonces el barco o un bote pequeño, imagínense que no tiene techo, no tiene absolutamente nada, está completamente descubierto, y vienen los vientos del norte que son completamente mortales, y el bote empieza a moverse, las olas lo levantan, lo tiran, y el viento levanta el agua, y el agua cae adentro. ¿No le parece extraño que Jesús no se haya despertado? O se despertó, o tenía un sueño muy profundo, o se estaba haciendo el dormido. Creo que la última, por alguna razón, porque había una señal que él quería hacer. Pero lo importante de esto es que en mitad del lago empieza una tormenta. Y cuando ellos están a la mitad del camino, a la mitad del lago, es cuando empieza la tormenta. Y aquí es donde empieza lo que les quiero decir. A la mitad de lo que tú emprendas, siempre va a haber una tormenta. A la mitad de lo que tú quieras hacer, siempre va a ser una tormenta. Va a venir algo que te va a desanimar, que te va a decir: aquí hay problema, aquí hay peligro. Lo simpático de esto es que los discípulos deciden que se van a volver. Un momento, pongamos el panorama. Están a la mitad del lago, y en la mera mitad del lago empieza la tormenta y deciden devolverse.
No sé si ustedes pensarán igual que yo, pero si están en la mitad del lago, en la misma distancia que devolverse, que seguir adelante para el otro lado. Pero nosotros, en vez de decir estoy a la mitad del camino y debo continuar, decidimos regresar a un puerto seguro. Pedro, cuando Jesús murió, ¿qué fue lo que hizo? Regresó a puerto seguro. No continuó predicando, sino que volvió a ser pescador, volvió a lo que hacía. Y nosotros tenemos ese problema. Cuando las cosas se ponen difíciles, queremos volver a lo que hacíamos completamente antes, volver para atrás en vez de continuar sin saber que la distancia es exactamente la misma. Entonces, la tormenta viene para impedirte llegar. La tormenta viene para ver si te devuelves y la tormenta viene para ver si te hundes. Ahora, tú estás en problema. Estamos en esta cosa que está sucediendo. Estamos en esta tormenta. No vas a llegar a tu destino. Las metas que te pusiste a principio de año no las vas a lograr. Iglesia, no vas a crecer, no vas a ganar almas porque la pandemia te lo permite. Te vas a hundir, iglesia, te vas a hundir con tus metas, con tu trabajo, con todo lo que tienes. Entonces viene para ver si te hundes, si te devuelves y para impedirte llegar. La tormenta viene para probar tu determinación. Oiga esto, viene para probar tu determinación. ¿Qué tan determinado estabas para querer lo que tú querías? Es fácil tener miedo a las tormentas inesperadas y ver cómo el agua entra en tu bote ola tras ola. O sea, venir a las tormentas, eso es completamente fácil. Ver lo que está sucediendo, es fácil tener miedo a las tormentas inesperadas. Lo difícil es mantenerse de pie. Yo quiero leerte un texto que está en el libro de los Salmos, capítulo 8. Salmos 8, yo quiero que, si usted lo tiene, Salmo 89, versículos 8 y 9. Iba a ser 8 y 9, no, pero es Salmo 89. Salmos 89, y ponga la atención a esto porque está muy interesante lo que le voy a decir. Versículos 8 y 9 dicen de la siguiente manera: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. O sea, desde 700 años antes, se había profetizado que el Señor calma, sosiega las ondas del mar. Pero empieza diciendo: oh Jehová poderoso, ¿quién como tú? Que tienes poder sobre el mar y que lo sosiegas. Entonces los discípulos están viendo y el bote se mueve. Ahora imagínense el tipo de tormenta que era, que los discípulos, que son pescadores experimentados, gente que había estado en tormentas, que habían salido, que manejaban su bote, que llegaban tranquilos, ese día piensan que van a morir. Ahora, ¿todavía usted continúa creyendo que Jesús estaba durmiendo y no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo? Aquí Jesús quería hacer algo más. Cuando Jesús ve esto que está sucediendo, cuando Jesús se queda dormido y los discípulos llegan y le dicen: Señor, sálvanos, levántate que perecemos, levántate que estamos muriendo. En ese momento Jesús se levanta y dice: mar, calma, viento, detente. Inmediatamente todo se calmó, probando que lo que se había dicho en Salmos 89, versículos 8 y 9, hace 700 años, que el Dios poderoso calmaba la tormenta, era Él. Eso es lo que estaba probando. Ahora, lo más importante es esto. No solamente Jesús reprende la tormenta, sino agárrese porque vamos a hablar un poco de teología fuerte aquí el día de hoy. Y lo supieran o no los discípulos, estaban siendo llevados los discípulos a otro nivel de entendimiento de lo que es la fe. Entonces Jesús no había respondido antes porque quería llevarlos a ellos a otro nivel de entendimiento de lo que es la fe. ¿Por qué? Porque en el versículo 25 del texto que nosotros leímos, Jesús no les dijo hombres de poca fe, no les dijo faltos de fe, sino que les dijo: ¿dónde está vuestra fe?
Y quiero que entiendan la pregunta, ¿dónde es un lugar? Y no dónde la tienen ellos. ¿Dónde puse las llaves? Por ahí anda. No me acuerdo, pero por ahí están. ¿Dónde es un lugar? Entonces Jesús no les dice faltos de fe, porque tenían fe. No les dice, no creen en mí. Estaban con él porque creían en él. Lo despertaron porque creían que él los podía salvar. Por eso lo despertaron. Entonces él les dice, ¿dónde está vuestra fe? La pregunta que le puedo agregar a esta es, si Jesús está contigo, ¿cómo puedes tener fe? ¿O cómo puedes tener miedo? O sea, Jesús les dice, ¿dónde está vuestra fe? No es la fe que tú tienes. Debemos entender que en los momentos de angustia, en los momentos de tormenta, Jesús no te dice, ¿dónde está tu fe? Hombre de poca fe, porque hay muchos pastores que predican, estás fallando porque tienes fe, tienes miedo porque tienes poca fe. Te estás equivocando porque tienes poca fe. No, Jesús dice, ¿dónde está tu fe? Jesús le está diciendo, tu fe no tiene que estar en el viento, no tiene que estar en la seguridad de la barca, no tiene que estar en lo que tú tienes. Yo me paro y le prendo al viento. Quiero que entiendas que tu fe tiene que estar fundamentada en mí, en la palabra. Lo primero que debiste haber recorrido era mí. ¿Dónde está tu fe? Tu fe estaba durmiendo en el bote contigo. Y luego le está diciendo también en la pregunta para responderla, si Jesús está contigo, ¿cómo puedes tener miedo? Jesús estaba en el bote y los discípulos tenían miedo de morir y le dice, Señor, despiértate que puedo morir. Despiértate que vamos a morir todos, que esto se hunde, se acabó. Hermanos, ¿cómo usted se atreve a tener miedo en esta pandemia o en esta plandemia? Porque hay que llamar las cosas como son. Porque el H1N1 tiene una injerencia de muerte del 7%. Y esta pandemia que estamos viviendo tiene el 0.006%. ¿Sí me estamos entendiendo? De esta flu que hubo hace poco, no el H1N1, la otra, ¿cómo es que se llamaba? La influenza. La influenza, en el mismo periodo de tiempo que tenemos esto, murieron exactamente 1.400.000 personas. Y no fue para cerrar los países. 1.400.000 personas. Pero esta enfermedad que tenemos ahorita, el COVID-19, ha matado 200.000. ¿Cómo que 1.400.000 no es pandemia? Pero 200.000 sí. Por favor, abramos los ojos. Pero sigamos con este tema, no es el tema del COVID, ¿verdad? Lo que le quiero decir es que si Jesús está contigo, ¿cómo puedes tener miedo? Pastor, le llamo para decirle que mi familia y yo tenemos miedo de contagiarnos, y aunque los servicios son afuera, porque nos prohíben tenerlo adentro, no nos queda de otra, seguimos la ley, pero tenemos los servicios. Como los servicios son afuera y hay hermanos ahí, tenemos miedo a contagiarme, quiero decirle que no voy a ir a la iglesia hasta que esto se acabe. Sí, pastor, usted entiende, hasta luego. Y cuelga el teléfono y le dice, familia, alístense, vamos a la playa. Ahí no tienes miedo a contagiarte. Tienes miedo a contagiarte viniendo a la iglesia, estando afuera, sentándote completamente separado, pero no tienes miedo de ir a Walmart. Pero no tienes miedo de ir a Home Depot. Tienes miedo a saludar a un hermano en la iglesia, pero no tienes miedo a montarte en el autobús con un montón de personas a la par. En el aeropuerto haces fila con 6 pies de distancia de cada persona, separado y todo el asunto para no contagiarte. Pero cuando te montas en el avión, estás uno pegando el hombro con el otro, 300 personas metidos ahí y ahí no te contagias. Te contagias en la iglesia, pero todos los que andan haciendo los riots ahí, las manifestaciones, sin mascarillas, no se contagian. ¿No le parece extraño? Pero la pregunta está,
¿Cómo puedes tener, iglesia, miedo si Jesús está contigo? ¿Cómo los discípulos tenían miedo con Jesús en el bote? ¿Cómo la iglesia tiene miedo de contagiarse, miedo de fallar, miedo de ser cerrada, miedo de que le pasen un montón de cosas si Jesús está conmigo? Si la palabra dice, si Dios está conmigo, si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Iglesia, despierta. Tienes que entender que en medio de la tormenta, en medio del problema, en medio de la pandemia, Jesús está conmigo. Y Él dice, ¿dónde está tu fe? No, está en el gobierno, está en el medical, está en esto. No, tu fe está en Jesús. Es hora de que clames y digas, Señor, levántate y calma esta tempestad. Calma lo que está sucediendo, pero haz crecer mi fe también. Su fidelidad nos afirma que su deseo es cuidar de nosotros. ¿O no es eso lo que has estado ahí rentando? Una vez llegó una pareja matrimonial y tenían como 20 años de casados y me cuentan su problema y me dicen, pastor, queremos salir hoy pero con este problema resuelto. Y le digo yo, un segundito, ¿usted quiere que yo le resuelva a usted en una hora lo que llevaron 20 años en destruir? ¡Por Dios! Es imposible que yo pueda resolverles el problema en una hora. Sí me estoy entendiendo. Y luego le dije, mi amado hermano, mi amada hermana, quiero que pongan atención. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes en esta iglesia? Me dijeron 2 años. En 2 años he predicado de familia, de matrimonios, de amor, de fidelidad sobre los hijos. Si en 2 años me ha estado escuchando y no ha aprendido nada, ¿cómo lo va a aprender en una hora? Es hora de que usted no siquiera hubiera venido a consejería. Todo lo que he explicado, póngalo en práctica. ¡Auch! Dolió, ¿verdad? A ellos les dolió. Ok, quiero que entienda algo. ¿Por qué vienen las tormentas? ¿Por qué vienen los problemas? Porque nuestra fe solamente crece en medio de las tormentas. Solamente crece en medio de la prueba. Usted no puede tener un premio de atletismo si no ha concursado primero, si no ha tenido un esfuerzo, si no se ha sacrificado antes. No hay peligro, no hay dificultad, no hay temor por el cual Él no pueda pasarte, por el cual Él no pueda llevarte. ¿Me estoy explicando? Espero poderme explicar. La presencia de Jesús en el bote. El bote es tu vida. Es tu hogar, es tu casa, es tu familia, es tu iglesia. Entonces la presencia de Jesús en el bote nos asegura paz. ¿Y qué haces tan preocupado? Nos asegura confianza. ¿Qué haces con tanto temor? ¿Dónde está tu fe? Jesús les dice a ellos, ¿dónde está tu fe? ¿En lo que está pasando en el mundo, en el miedo, o está en Jesús? Porque si tienes a Jesús durmiendo en tu bote, tú estás mal. Tienes que mantenerlo despierto. Pero si Jesús está en el bote, ¿por qué te preocupa? Si su presencia está en el bote, nos asegura paz, nos asegura confianza, nos asegura que su palabra está con nosotros, que la tempestad se va a calmar y que Él va a calmar la tormenta de nuestra vida, de tu vida, de cada uno de nosotros. Así de fácil. Cuando pasemos por las tormentas en nuestra vida y cuando no haya un puerto seguro a donde ir, porque ellos no decían, aquí está el puerto para poder llegar. Ningún marinero se hizo marinero en el muelle, en el puerto. Se hace marinero en las tormentas. No aprendes a andar en bicicleta si no te has caído, te das unos rasponazos. Nunca he visto a nadie aprendiendo a manejar bicicleta por YouTube. Pero así es. Ahora, cuando pasemos por las tormentas, cuando no haya puerto seguro al cual nosotros podamos acercarnos, pensemos que si Jesús salvó a los discípulos, ¿cuánto más te salvará a ti que dio su sangre en la cruz y que te ha llamado hijo? Does it make sense? I hope. Y no la canción de los Blancanieves y los 7 enanos. I hope, I hope, I hope. No.
¿Ok? No importa lo fuerte que sea la tormenta, siempre hay esperanza. Alguien decía, la esperanza es lo último que muere, pero un hermano un día le dije, tenía muchos problemas, y le dije, mi hermano, no se preocupe, la esperanza es lo último que muere, y se puso a llorar. Y le dije yo, ¿por qué llora? Y dice, es que mi esposa se llama Esperanza. Y ella es el problema, dice. Ay, Dios santo. Sorry. No importa. No importa lo fuerte de la tormenta. Es tiempo de gritar, Maestro, sálvame que perezco. Y ten fe en su grandeza, en su poder y en su divinidad. Ay, ay, ay. Él trajo la calma a sus discípulos. Jesús va a traer la calma a tu espíritu. Él trajo la calma a los discípulos. Él va a traer la calma ¿a dónde? A tu espíritu. Y lo que quiero que entiendas esto, ¿cómo es posible que en medio de la tormenta tú quieras devolverte cuando es el mismo camino hacia la victoria? Hermano, si Jesús te dijo vamos al otro lado, vamos a llegar al otro lado. No importa qué, a mí no me interesa saber el cómo, solo me interesa saber que Jesús está en mi bote. Mi versículo favorito está en el libro de Génesis capítulo 12 que dice, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. O sea, ellos salieron para llegar a Canaán y llegaron a Canaán, punto. Yo salí de este mundo para llegar a la Canaán celestial y allá voy a llegar. Yo salí de este mundo para confiar en el poder de Dios y lo voy a ver. Él me dijo, yo estaré contigo y yo sé que Él está conmigo. Él dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, ¿no? Porque tú estás conmigo. Aunque ande, ay, no temeré miedo a nada. El agua no me va a ahogar. El fuego no me va a quemar. No temeré miedo a saeta que huele de día, ni a mortandad, ni a pandemia. Eso es mortandad, pandemia, muerte. Porque Él es mi escudo y Él es mi protector. ¿No has visto Egipto? ¿No has leído las plagas en Egipto? Vete al Éxodo y empieza a leerlas. Hubieron 10 plagas, por si no sabías. Y si no sabías, en las plagas cayeron sobre los egipcios, pero nunca sobre el pueblo de Dios. La mortandad viene sobre el mundo, pero no sobre el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios siempre estará seguro, siempre estará salvo, porque estoy en la mano de Jehová, Dios Todopoderoso. En medio de las tormentas, nosotros podemos levantar nuestra voz a Él en oración. ¿Y sabe qué? Él nos responde. Lo más importante que entiendas es esto. Lo que le dijo a los discípulos en el versículo 25 te lo dice a ti. Él no le dijo a los discípulos hombres de poca fe. No le dijo faltos de fe. Le dijo, ¿dónde está tu fe? Y yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está su fe? Aquí en la palabra. Aquí en la Biblia. No, mi fe no está en la Biblia, mi fe no está en él, mi fe está en Jesús. Y Jesús lo que nos demuestra cuando Él se para y Él detiene y Él dice, calma, que mi fe está en la palabra que sale de la boca de mi Dios. ¿Qué te ha dicho Él a ti? Yo sé lo que me ha dicho a mí. Él me ha dicho que soy su hijo. Él me ha dicho que me ama. Él me dijo, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él me dijo que hay un lugar para mí. Él me dijo que hay paz. Él me dijo que hay esperanza. Él me dijo que me guarda, que me cuida, que me protege. ¿Estamos entendiendo? Yo no sé por qué la gente se protege con una mascarilla de tela.
Si la tela para nada sirve, es como que no tuviera nada. Pero se sienten seguros. Siéntese seguro caminando en la presencia de Jehová. Dijo el profeta: ay, vive Jehová en cuya presencia vivo y estoy. Que este avivamiento 2020, no, ha venido este problema, ha venido esta tormenta, ¿para qué? Para que te preguntes dónde está tu fe. Avivamiento 2020, antes de que toda esta pandemia empezara, oiga esto, antes de que totalmente esto empezara, el año 2019, Dios puso esto en la mente de un hombre, el pastor José Antonio Feo, que lo único que tiene de feo es lo feo que le es al diablo. Ajá. Y que la esposa dice: ¿por qué no tuviste otro apellido? A mí me dicen la esposa del feo. Pero en el 2019 planeó Avivamiento 2020 y un mes en cada ciudad para estar orando. ¿Usted cree que fue casualidad? Y justamente en el 2020 se viene esta pandemia. No, esto ya ha sido premeditado por Dios, protegiendo que donde este programa viene, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pastores afuera predicando, dando la palabra, orando, intercediendo, lo que Dios estaba diciendo al mundo. ¿Dónde está tu fe? La fe está saliendo para decirles: tu fe tiene que estar en la palabra de Jesús, que Él dice que te protegerá, y por eso venimos de ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad. ¿Para qué? Para orar, para que esa ciudad sea protegida, sea bendecida, sea restaurada, sea levantada económicamente, financieramente, y que toda esta gente de estas ciudades reconozca que Jesús es el Señor y que Él está en el bote de cada uno de nosotros. Espera que tú clames y que tú grites. Este es el momento. Habría un poco más de cosas que decir, pero ya lo he dicho. Porque el que dice todo lo que sabe, no sabe todo lo que dice. Y entonces es mejor estar así, para no aplicar un texto fuera de contexto. Porque ¿sabía usted que un texto fuera de contexto es un pretexto para decir un contexto con un texto con un pretexto? Y no vamos a tener el pretexto de un texto para decir algo fuera de contexto. Si no lo entendió, repita el video. Ok. Vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor: gracias. Porque hoy estamos aquí en Upland, afuera. Y le voy a decir por qué estamos aquí. Con eso estoy terminando. Estoy parado justamente detrás o enfrente, como usted lo vea, del rótulo Avivamiento 2020. El avivamiento que se declaró para este 2020 no se ha detenido. Está en cada uno de nosotros. 2, estamos afuera de la iglesia. ¿Para qué? Para decirle al mundo: la iglesia ha salido a testificar quién es el Señor y lo que está haciendo con nosotros. Estoy en una mañana fresca. ¿Para qué? Porque de mañana buscamos al Señor y la frescura de Él viene a nuestra vida. Estamos debajo de un precioso árbol, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estoy enfrente de una calle donde los carros pasan, declarando que todo lo que pase enfrente ha sido y será afectado por la iglesia. Estamos en medio de una comunidad, de un vecindario, para decirle a la iglesia: la iglesia está en medio. Y cuando la iglesia está en medio, hay esperanza. Y estamos en una esquina, y quiero que entienda esto: estamos en la esquina de la calle Campus y la 7. El Campo 7. La calle Campo y el 7. ¿Qué está diciendo esto? Dios está abriendo campo a la iglesia. Dios está abriendo campo a su palabra y Dios le está dando a la iglesia campo para conquistar. Pero también está en la calle 7. 7 es el número perfecto. Es el número de la bendición. Quiere decir que Dios ha abierto campo a la bendición en Upland, la tierra alta. Porque nosotros vamos no a esta tierra, sino Upland, a una tierra que está más arriba de este mundo. ¡Aleluya! Qué bonito, ¿no? Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu bondad.
Gracias, Señor, por lo que tú nos vienes a enseñar, Padre Santo, por lo que tú nos estás diciendo. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Y todo, Señor, lo que he dicho, donde estamos y lo que significa cada una de estas cosas, nosotros declaramos la palabra. Declaramos, Señor, que estamos en medio de la tormenta, pero en este momento toda la ciudad, y si algunos están durmiendo en este momento, los que estamos aquí levantamos la voz y clamamos y decimos: Señor, sálvanos, levántate, sálvanos que perecemos. Y recordamos cuando decimos: Señor, levántate, dijeron los discípulos, aquel canto que dice: levántate, Señor, levántate, aleluya. Sean esparcidos tus enemigos. Levántate que perecemos. Y en este momento puedo ver a Jesús, imagínatelo, en medio del bote, en medio de tu casa, en medio de tu vida, en medio de tu familia, en medio de tu iglesia, en medio de los problemas, en medio de la tribulación. Jesús se está levantando, Jesús se pone de pie, Jesús estira la mano y le dice al mar: calma, y al viento le dice: enmudece. Y se hace una grande bonanza. Y los discípulos, continúa la historia, llegan al otro lado con Jesús. Hermano, el viaje que tú has emprendido, llegarás al otro lado. Con Jesús llegarás al otro lado, porque esta pandemia, esta tribulación, este problema, esta situación por lo que está pasando, ha venido para aumentar tu fe, para llevarte a un nuevo nivel de fe, que la confianza no está en ti, ni en el hermano, ni en nadie, sino en toda palabra que ha salido de la boca de nuestro Dios. Y Él dice que eres bendecido, que eres prosperado, que eres sanado, que eres restaurado, que eres levantado, que eres guardado, que eres protegido, que eres vencedor, que eres triunfador, que eres ganador, que eres cabeza, que eres hijo, que eres ungido y que eres salvo por su amor y por su gracia. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga y que vuelva